Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos Frente a la Vida, tu espacio de encuentro para acompañarte siempre a tu casa. Yo soy Juan Diego Umpierres, siempre feliz de pertenecer y que juntos podamos tener esta relación íntima, quizás en silencio porque uno piensa que está solo en el programa, pero qué cantidad de gente está en su auto, después llega a su casa y lo ve en televisión, lo cual nos hace profundamente felices porque tenemos un espacio de acompañarnos, de reflexión, pero sobre todo donde cada invitado muestra un rostro humano, muestra también algo que quizás no sepamos, pero que vemos que nos puede interesar, quizás tenga un manual y un código para ponernos en el aprendizaje de la vida. Y siempre queremos en este espacio llevarte en sonrisa, a pesar que tocamos temas que tienen matices, a veces muy cálidos, a veces incluso tristes, pero después siempre hallamos la clave, el código, la llave de decir es momento de activar la conciencia, activar la vida y decir que al final del día siempre valió la pena intentarlo. Hoy en Frente a la Vida nos acompaña el doctor Pablo Vetter, él estudió Ciencias Políticas, es un reconocido hombre dentro del ámbito de la economía, incluso de la política de nuestro país, dentro de la docencia académica universitaria. Y hemos querido traerlo al programa para hablar un poquito del contexto social que se está moviendo en nuestros tiempos, en la economía. Estamos en un adolescente siglo, diríamos, porque solamente tenemos 16 años, pero en la trayectoria de él quisiéramos ver un poco ese diagnóstico humano de cómo se está moviendo esta sociedad en nuestros tiempos. Bienvenido, doctor, un gusto que nos acompañe el día de hoy Frente a la Vida. Muchas gracias. Yo a veces tengo la percepción que la economía, la política y lo social se abarca como si fueran tres especialidades distintas. O sea, hablan los políticos de la política, los economistas hablan de la economía, bueno, y lo saben los sociólogos y hablan del aspecto social. Ahora, me parece que eso tendría que tener algún factor de cómo poderlo integrar. O sea, ¿se puede hablar de estos términos de manera separada? ¿Podemos tener algún tipo de diagnóstico sin incorporarlo y hacerlo como una especie de sistema? Le pregunto. No se puede. Son íntimamente relacionados y el objetivo final es un objetivo humano. El ser humano es el centro, el principio y fin de todas las políticas, tanto económicas como de otra índole, y la sociedad, el conglomerado humano es el sujeto y el objeto del estudio de la política, la sociología y la economía. Las decisiones son políticas. Sin duda. En el mejor sentido de la palabra. No estamos aquí hablando de politiquería o de elecciones que son legítimas, etc. Estamos hablando de la disciplina, la actividad a través de la cual se toman decisiones que afectan a la sociedad. Esas decisiones son políticas, pero no pueden prescindir del conocimiento del proceso económico y del conocimiento, ideología, tendencia para mejorar el conglomerado social. ¿Y cómo ve esa influencia en este adolescente siglo que tenemos? ¿Cómo ve esta sociedad? Si pudiéramos hacer una biopsia de la psique colectiva, ¿cómo la percibe en este siglo? Bueno, yo no creo que estamos en la adolescencia. Yo creo que hay algunos adolescentes que están gobernando países. Pero el siglo es muy temprano para que se configure una tendencia o una característica. Yo creo que más allá de que las divisiones en siglos y en años no tienen relación con los procesos realmente, pero yo creo que se está buscando todavía definiciones para ver hacia dónde vamos. Es un siglo problemático, que ha comenzado problemático a nivel mundial. Estamos entrando en otra especie de guerra fría,
¿cierto? ¿Dónde la visualiza esa especie de Guerra Fría? Antes era puntual, era visible, bueno, entre las dos potencias. ¿Dónde siente la nueva Guerra Fría? Bueno, tenemos varias características. Primero, si hablamos de los países, tenemos un liderazgo ruso que está tratando de recuperar la influencia y el poder que tenía como Unión Soviética. Hay cosas irreversibles, pero hay otras que evidentemente se notan, y eso se nota en las relaciones de Rusia con Ucrania, eso se nota en las relaciones de Rusia con la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania son hoy día miembros de la OTAN y son limítrofes con Rusia, eso no le acomoda muy bien a Rusia. Se nota en Siria, donde Rusia se introdujo sin mayor antecedente, era una sorpresa la forma como Rusia interviene en Siria. Tiene una base, obviamente una base militar muy importante, siempre la tuvo, muchos años que la tiene, pero entra para contrarrestar la política que estaba planteada por Occidente. Entonces, a nivel internacional tenemos una situación otra vez de una especie de Guerra Fría después de una época pacífica, cuando se hablaba de la hegemonía de una sola potencia, que era Estados Unidos. Tenemos pequeños brotes, como el de Corea del Norte, que se está volviendo una potencia nuclear, es discutible si lo es o no, pero de todas maneras presenta una amenaza. Entonces, ¿y el panorama hacia Latinoamérica? El panorama hacia Latinoamérica es un panorama tampoco muy bien definido. O sea, tenemos aquí la paulatina, no diría caída, pero la superación, el descenso de la llamada revolución socialista del siglo XXI, que en mi opinión tiene muy poco de revolución y nada de socialista, en mi opinión. Pero sí tenemos la gran decepción de un régimen que sí era socialista, en Brasil, donde la corrupción ha carcomido esa sociedad, la parte política de la sociedad, de una manera tremenda. Compleja, sí. En nuestro Ecuador también tenemos una suerte de incertidumbre. Yo creo que la crisis económica está desgastando a la Revolución Ciudadana, pero en el marco ético me preocupa terriblemente la actuación pública. Siempre me ha preocupado, no es que ahora hay corrupción y antes no había, también antes había. Me preocupa terriblemente, por ejemplo, que 2 semanas después de que le toman preso al ingeniero Carlos, me parece, Odebrecht, el jefe máximo de la compañía que lleva su apellido, el municipio firma el contrato para hacer el metro con la compañía, con un consorcio donde participa Odebrecht. Me preocupa. Éticamente está mal. Y ayer salieron a decir del municipio que esta compañía no tiene nada que ver con el señor Carlos Odebrecht. El manejo de la ética y la política sí. Sigue siendo un tema complejo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Pero quisiera dejarle la pregunta para ver cómo va viendo este movimiento, yo no sé si podríamos decir de un cambio de ciclo o un cambio de sesión en lo que hemos tenido en estas revoluciones latinoamericanas. ¿Realmente vamos de salida? ¿Qué panorama le da usted hacia lo que puede ser el despertar en un año que sin duda es un año de movimiento, pero que nos va a arrojar seguro también otros escenarios en el próximo año? ¿Qué les haría eso? Hoy conversando con el doctor Pablo Vetter aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, conversando con el doctor Pablo Vetter. Vamos a darle un poquito de esa relación entre la ética, la política, lo económico, lo social. Y habíamos dejado pendiente una pregunta que tiene que ver, bueno, que en Latinoamérica hemos visto cambios recientes, aparentemente anuncia un cambio de ciclo, de modelo, quizás, no sé si es muy prematuro verlo, pero ¿qué percibe el doctor Pablo Vetter en este tiempo cercano
de lo que pueda suceder en esta Latinoamérica. Tocó el caso de Brasil, que es un caso importante también, porque ahí, sin embargo, es un país donde yo creo que la institucionalidad democrática se ha mantenido, sin duda. Sin embargo, este movimiento del fracaso del socialismo es anunciado, pero también esto puede derivar en un efecto quizás de dominó que termine derrumbando todos estos procesos que se iniciaron en Latinoamérica. Puede ser. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Yo no creo en los procesos de dominó. Aunque sí hay procesos que marcan tendencias. Usted dijo algo que es fundamental, y eso es que Brasil tiene una institucionalidad democrática. Entonces, el azote que está sufriendo Brasil es un azote de la corrupción descarada, corrupción sin disimulo, ¿no es cierto?, que le involucra a un expresidente que era venerado como un líder moderno, diferente en América Latina. Le involucra a la actual presidenta, discípulo de Lula. Corrupción existe en muchos países, por no decir todos, no quiero generalizar. Y sí, yo creo que la política y la ética tienen una profunda relación. Donde no hay parámetros éticos claros, la política es un vaivén, no se crea institucionalidad y no puede existir democracia. Así, bueno, es un punto fundamental. Lo que quiero preguntar ahorita, hemos tenido un modelo donde ha basado la democracia en la continuidad electoral. Es una definición que yo hago, sí, sin entender que solamente es un elemento, pero la verdadera democracia se regula, a mi entender, en la independencia de poderes y que las instituciones sigan siendo instituciones. Sí. ¿Cómo lograr en esta nueva formación de esta Latinoamérica poder entender como un aprendizaje que si la institucionalidad no está presente, la democracia tampoco existe? Bueno, hay algunos países que mantienen la institucionalidad, como por ejemplo, usted lo ha dicho, Brasil, Uruguay, Costa Rica. En esos países las tendencias de los gobiernos, las tendencias ideológicas pueden variar, pero hay un tronco institucional que se mantiene. Pero hay más que eso, la democracia es más que las instituciones. Desde luego, si no hay separación de poderes, si no hay la relativa independencia, ¿no es cierto?, no es autarquía, es independencia de poderes, no hay democracia. La democracia no son elecciones. Elecciones ha habido en Cuba y hubo en la Unión Soviética y hay en China, claro, y eso no les hace democráticos. Yo sostengo que no puede haber democracia si hay desigualdades, inequidades muy grandes en la sociedad. Ahí entra la sociología, ¿no es cierto?, con la política y la economía. Claro, otra vez todo se sutura. Tiene mucho que ver con ingresos. Entonces, una sociedad democrática se fortalece en la medida que la población vive mejor, aumenta el estándar de vida, va cayendo el nivel, la cantidad de pobres, aunque nunca se elimina, porque la pobreza y la riqueza no son términos absolutos. Así es. Todo es comparativo. Entonces siempre habrá gente que tiene más y gente que tiene menos, pero la base tiene que ser de un nivel de vida digno, donde haya acceso a la educación, donde la ciudadanía sea consciente de sus deberes y de sus derechos y los ejercite. Y eso en el Ecuador no ha existido nunca. Y en gran parte de América Latina no ha existido nunca. Entonces, en aquellos países llamados bolivarianos, no bolivarianos en origen, del ALBA, hay que rehacer la institucionalidad. Hay que reeducar a una juventud que estuvo acostumbrada, o creció acostumbrada, a gobiernos autoritarios que abusaban del proceso electoral, entre comillas, con una función electoral totalmente dependiente del Ejecutivo. Y en casos como el ecuatoriano, una participación ciudadana que se canaliza a través de uno de los poderes del Estado. Absurdo. La participación ciudadana tiene que ser espontánea, tiene que ser respetuosa, tiene que ser constructiva. Eso viene de la educación, eso no viene de la policía ni de la imposición coercitiva de las cosas. Entonces, yo he sostenido mucho tiempo ya, que la democracia es fundamentalmente un pacto ético, en el cual nos comprometemos a respetar al prójimo, a respetar
las diferencias en opiniones, en formas de vida, en culturas, en todo lo que hace la riqueza de la sociedad plural, aprender a vivir en una sociedad plural. Y le pregunto, doctor, en un mundo que sabe, o estos últimos años en Latinoamérica, donde la ideología vuelve a estar presente, entre comillas, la gente no estará buscando menos ideología y realmente una no ideología como ideología para entender que queremos países donde tengamos servicios, donde podamos tener nuestros hijos en educación, donde la salud funcione. ¿No será eso un planteamiento más cercano a lo que podría venir después de este cierre de ciclo? No creo, porque la ideología es el conjunto de ideas que se tienen para el progreso de la sociedad. Ideologías, todos tenemos una ideología, ¿no es cierto? Yo creo que podemos no aferrarnos a dogmas, claro, eso sería importante, ¿no es cierto? Pero ideología no está mal que haya ideologías y que las ideologías concursen en el plano político. Siempre y cuando concursen, tengan posibilidades. Que concursen, que no se impongan, claro, y que no sean dogmáticas. Claro. No es mala palabra, no es el fin de las ideologías. El pragmatismo no es la única forma de guiar nuestras acciones, sea individuales o sociales. Todos creemos en algo, todos buscamos algo, entonces la ideología está ahí, está presente y debe estar presente. Me voy a quedar con el qué buscamos para la próxima parte, para ver qué sentimos si estos ciclos se cierran. ¿Qué aprendizaje pudo haber tenido nuestra sociedad? ¿O qué sociedad quedará al final cuando vemos países, en el caso de Venezuela, Ecuador? Sin ánimo de entrar en diatriba política, no, pero sí ver un poquito entender qué es lo que va a quedar, qué experiencia y cómo podemos elaborar transformaciones para seguir creciendo como países, como pueblos y sobre todo como mejores seres humanos. Hoy conversando con el doctor Pablo Vetter aquí, Frente a la Vida. Estamos Frente a la Vida, hoy conversando con el doctor Pablo Vetter, un especialista también en el área económica que tiene que ver con ese acento en lo social, en lo político, y habíamos dejado una pregunta, una reflexión, quizás si todos estos ciclos van en camino de salir, de cerrarse, ¿qué habremos entendido como sociedad? ¿Qué nos queda como la sociedad actual de nuestros tiempos en los países latinoamericanos, doctor? A ver, desde un punto de vista material, nos queda pobreza. Porque lamentablemente hubo un ciclo de mucha expansión económica, porque los precios del petróleo estaban bien, porque los migrantes ecuatorianos y de otros países también enviaban sus remesas al país. Y este rato los precios de las materias primas que producen los países de América Latina han caído. Hay países que pueden enfrentar la crisis de una manera y otros que difícilmente la pueden enfrentar. Y el enfrentar esta crisis va a traer como consecuencia un empobrecimiento de la gente. Tengo que detenerlo ahí porque eso es una pregunta obligada. Hay países indudablemente que han vivido la industria del petróleo. Venezuela es un país petrolero, nosotros lo que producimos es petróleo. Ecuador es un país petrolero. Sin embargo, siempre a mí me abordan como venezolano y me dicen, nosotros vamos a caer en el mismo panorama de Venezuela. Y yo tengo un planteamiento, pero quisiera escuchar el de usted. ¿Por qué podríamos decir que somos diferentes o somos iguales entre la situación económica y la crisis de Venezuela y el Ecuador en estos momentos? Yo creo que hay varias razones. Y con todo respeto, yo creo que no se puede comparar ni la formación ni la capacidad del presidente Correa con lo que fue el coronel Chávez y el señor Maduro, así es, de cuya capacidad no me quiero referir porque no soy psicólogo, pero porque eso es dramático. Hecho notorio. Es dramático. No, pero más allá. El Ecuador tiene un desarrollo de la agricultura y la ganadería tradicional, fuerte. O sea, no somos importadores de todo lo que consumimos. Producimos es el caso de Venezuela. Claro. Entonces hay diferencias con Venezuela. Venezuela, en la época del boom petrolero en cuanto a precios, boom para los países productores, regaló petróleo. Fue mucho más allá que el Ecuador. O sea, el Ecuador lo que hizo, lo que se le puede criticar al gobierno,
es que utilizó todos los recursos extraordinarios que recibió y no dejó ninguna reserva para enfrentar lo que estamos enfrentando ahora. Pero Venezuela incluso regaló petróleo a Uruguay, a Cuba, obviamente. O las islas del Caribe. Perdón, en Estados Unidos usted podía ir a Sitcom, creo que se llama. El Sitcom, claro. Y conseguía gasolina más barata para la gente pobre de los Estados Unidos. O sea, es un atrevimiento, no sé cómo expresarlo, una sinvergüencería. Esa es una de las grandes diferencias. Esa es una grande claro. diferencia. Pero de todas maneras va a haber un empobrecimiento. Otra gran diferencia es la magnitud de la corrupción, que según la prensa existe en los dos países. Parecería que en Venezuela es mayor, hay más recursos, mucho más rico, claro. Pero parecería que en el Ecuador también se extiende bastante. Yo no tengo elementos concretos, más allá de aquellos juicios subjetivos que puedo hacer, como el caso de Odebrecht en el municipio de Quito. Okay. Pero es un panorama dramático en lo material. Va a haber un empobrecimiento. Esta clase media que estaba surgiendo en el Ecuador, que estaba haciendo consumo masivo, que se lo veía, que era notorio, ¿no es cierto?, claro. En todas partes, en restaurantes, en los vehículos que utilizan, claro, en las viviendas que compraron. Sin duda. Va a haber un ratito. Frenazo. No van a poder pagar sus obligaciones y van a tener que bajar el nivel de vida. O sea, volvemos a la pobreza en el Ecuador. Desde el punto de vista de aculturación social o socialización en el real sentido de la palabra, no la estupidez que nos meten como socialización. No es que estamos socializando una ley. Claro. Estamos divulgando el proyecto, estamos convenciendo, pero desde el punto de vista de la socialización de la población, especialmente me preocupa la juventud, la infancia y la juventud, que no tienen otro modelo que este gobierno autoritario. Hablo en particular del Ecuador, de todos los países estos cuya institucionalidad democrática es tan débil, que hay un autoritarismo. Y yo supongo que los chicos que crecen en ese ambiente suponen que el ejercicio de la presidencia o del poder les permite ese tipo de arbitrariedades, autoridad, lo que se quiera decir, ¿no? Entonces, eso es parte ética también, ¿no es cierto? Una visión de la sociedad y de la vida que no fortalece la democracia. Y estamos cerrando el programa, se nos va el tiempo muy rápido, pero yo quisiera un mensaje a estos jóvenes, porque indudablemente en el caso de Venezuela y en el Ecuador también, pero más en el caso de Venezuela, nosotros llevamos 17, 18 años de estos procesos. Ellos han crecido, han nacido dentro de un solo modelo. O sea, eso es lo que han visto. Yo no les puedo hablar de lo que pasó anteriormente porque no lo conocieron, no tienen referencia más que la historia. ¿Qué podríamos decirle para tener un mensaje y que la gente se lleve con su experiencia? Ese mensaje optimista, ¿vale? Que a pesar de todo esto, nosotros tenemos que llevar la posibilidad de generar alternativas para que este país siga creciendo. Yo creo que hay varios mensajes. Hay que estudiar y hay que trabajar. Los bienes, el nivel de vida, los logros no son dádivas que vienen de arriba. Tiene que ser producto del esfuerzo propio. Si es que se estudia, si es que hay una formación, hay que saber cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos y cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos. Pero en la medida en que sepamos ejercer esos derechos, pediremos cuentas a los gobernantes. Yo muy frecuentemente cuento que la experiencia mía en mi juventud, yo nací en el 44, entré a la escuela en el año 50 y me gradué del colegio en el 62. Desde el 48 hasta el 62, el país, el Ecuador, vivió un periodo de gobiernos democráticos. Entonces, cada 4 años había elecciones, cambiaba el gobierno, hubo varias tendencias. Estuvo Galo Plaza, estuvo Velasco Ibarra, estuvo Camilo Ponce. 2 veces Galo Plaza. Pero el Ecuador vivió una época de paz.
y de gobierno democrático. Eso quiere decir un gobierno que sabía hasta dónde llegaba, que tenía límites. Ese es la base de la constitucionalidad democrática. Y un respeto, había paz. Yo me eduqué en ese marco, en ese ambiente. Claro. Entonces, para mí eso era la democracia. Después vienen las disquisiciones de que la pobreza, Aristóteles dijo que un hombre pobre no puede ser libre. Claro, no puede ser libre, así es. Entonces, hay las limitaciones esas, ¿no? La desigualdad impide que todos ejerzamos por igual nuestros derechos y las libertades. Pero el ambiente era un ambiente de respeto y de democracia. Seguramente había corrupción, pero no era condenada socialmente. Hoy día no está condenada socialmente. Entonces, nosotros tenemos que volver a rescatar valores básicos, ¿no? La persona que hace trampa para enriquecerse tiene que ser condenada socialmente, más allá de la parte legal, que también debería funcionar, pero tiene que haber libertad jurídica, ¿no? O sea, tiene que haber una función judicial independiente, pero tiene que ser condenada socialmente. Ese es un ladrón, sí, eso es lo que decíamos. El fulano es un ladrón. Hoy día no, hoy día lo importante es la codicia, tener y exhibir, ¿no es cierto?, lo que uno tiene. Entonces, hay que volver a valores básicos, hay que buscar gobernantes sencillos, como lo fue Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, gente sencilla, gente que no pretendía ir más allá de lo que concibe el poder como servicio. Como la buena política. ¿No es cierto? Claro. Y esos son líderes democráticos. Y hay otros, pero bueno, yo nombro a los dos que... Me voy a quedar con una palabra extraordinaria, con la palabra valores. Una sociedad que diluye los valores, una sociedad que se hace líquida a través de esto, indudablemente, bueno, es una sociedad que se extravía, que muchas veces también comulga y aparecen estos procesos difíciles y complejos políticos. Entonces, rescatar la esencia, rescatar la ética y sobre todo a los jóvenes que vienen en formación, como dijo el doctor Vetter, entender que si esa columna vertebral de la dignidad, del respeto, de la valoración no está presente, construir sociedades que tengan ese ofrecimiento de crecimiento, pero realmente humano, es difícil. Me quedo con esa palabra, doctor. Gracias por estar aquí frente a la vida, pero entendiendo que los principios y los valores siguen siendo la estructura, incluso psicoemocional, para cualquier desarrollo humano. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.